Buenos días, colchoneros. Bueno, quiero que escuchéis atentamente esta parte del vídeo que grabé el día 1, insisto, el día 1 de agosto, hace veintitantos días ya. Por favor, escuchad atentamente. Es que aquí se está diciendo que Janko a lo mejor no se puede fichar porque el Feyenoord no se mueve. Es que ya sabéis que el Feyenoord no se va a mover. Es que el Feyenoord ha puesto un precio y tenéis que pagar ese precio. A lo mejor se puede discutir, como es algún otro caso que veremos ahora, se puede discutir el método de pago o si se puede aplazar una parte o algo, pero el precio está puesto. Entonces, ¿a qué piensa, a qué espera el Atlético para negociar con ese precio a lo mejor una forma de pago? Y si no, para pagarlo el precio y fuera. Y ya está, porque es que las opciones, y para mí este fichaje es el más importante de todos, porque las opciones alternativas me ponen los tres pelos como escarpias. Es que la alternativa inmediatamente después de Janko es Lenglet a día de hoy. Lenglet, es que se ha hablado ya con el Barcelona por Lenglet. ¿Qué os parece, amigos? ¿Qué os parece? Pues ya está Lenglet entre nosotros. Bienvenido. Bueno, comenzamos. Bueno, amigos, Atlético de Madrid 3, Girona 0, 3 puntos importantes ante un rival siempre complicado en nuestro estreno como locales. Un Girona que lógicamente acusa el hecho de que le hayan limpiado sobre todo el frontal de ataque, ¿no? Sin Savinho y sin Dovic, ayer el Girona adoleció de pegada. Las no muchas ocasiones que tuvo las finalizó a las nubes. No fue, creo que Oblak realizó una parada a Abel, una parada, y todo lo demás, los pocos remates que hicieron se fueron fuera. Le faltó eso al Girona, no tiene pegada, sí tiene un cierto dominio y control del partido, en defensa estuvo aseado, pero arriba ahora mismo no tiene esa pólvora que tenía el año pasado y que le permitió sacar tantos puntos, ¿no? Recordemos que la primera vuelta del Girona el año pasado se salda con una sola derrota y un par de empates, quiero recordar. Ahora ya en la jornada 2 lleva un empate y una derrota, ¿no? Con lo cual el escenario ni mucho menos se parece al del año pasado, ¿no? Como resumen del partido, bueno, seguimos. Igual que el otro día no podíamos rasgarnos las vestiduras por no lograr ganar en Villarreal, hoy no podemos iniciar el vídeo lanzando cohetes y fuegos artificiales, ¿no? Es un buen partido, es un buen resultado, pero no estamos ni siquiera en septiembre, estamos en pretemporada, ¿no? Es una temporada que empezaba la semana pasada, a mediados de agosto, y que termina ya entrado julio con el Mundialito, ¿no? Entonces, como os he explicado muchas veces, un equipo grande, un equipo que quiera luchar por títulos y estar en la pómada, las temporadas normales las realiza a 2 ciclos físicos y tú no puedes entrar por la puerta del 15 de agosto a saco. No puedes entrar con un estado físico al 100% en la temporada porque si no, este equipo en octubre se te cae. Y entonces tendrías que iniciar un segundo ciclo físico de que tendrías que empezarlo ya a finales de noviembre o que tendrías que estar entrando en forma a finales de noviembre y resulta que en febrero se te vuelve a caer el equipo. Y pasa como el año pasado que el Atlético de Madrid no llegó al final. Tuvo un tramo muy complicado justo en el momento en el que se decidían las cosas y sobre todo en semifinales de Copa y en cuartos de final de Champions League. Entonces, hay que tener paciencia con el tema físico. Es verdad que hay algunos jugadores
pues como por ejemplo Pablo Barrios, que viene de la Olimpiada y ya está en un buen tono, o como por ejemplo Llorente, que siempre está como un toro, que tiene un nivel, un rendimiento muy superior a otros que todavía están en plena progresión y en plena pretemporada, ¿no? Es verdad que estos dos jugadores ahora mismo son determinantes en cuanto al tema físico. Pero bueno, el partido lo vamos a intentar desgranar de una manera un poquito más técnica, un poquito más con esta nueva pizarrita que nosotros tenemos y que voy a intentar compartir ahora mismo con vosotros. Bueno, pues porque vamos a ver. Bien, aquí tenemos la pizarrita, el Atlético de Madrid forma de partida. Y cuando digo de partida, ya os lo dije en muchos vídeos el año pasado, el Atlético de Madrid a lo largo del partido incluso modifica el dibujo para el ataque, para la defensa, lo vuelve a modificar para el ataque respecto al anterior y para la defensa respecto al anterior, ¿no? Es un equipo que tiene muchas variantes tácticas, pero de salida tenemos, vamos a ver con el puntero, de portero teníamos a Oblak, en el centro de la defensa estaba Jiménez, de capitán general, en la derecha mucho mejor posicionado y estando más a gusto estaba Lenormand, en la izquierda teníamos a Azpilicueta, el carril derecho era para Llorente, el izquierdo para Riquelme, en el centro del campo, por el centro y con la manija del equipo y haciéndolo de maravilla Pablo Barrios, a la derecha y mejor, bastante mejor que el otro día, Rodrigo de Paul, Samulino y arriba Griezmann y Julián Álvarez. Bien, ese es el equipo que presentó el Atlético de Madrid, un equipo que empezó con la presión, una presión que llevaba a tener una situación cuando el balón estaba para sacar el portero, sobre todo en los primeros minutos, teníamos una situación durante mucho tiempo que era un 4-2-4. Y el equipo se posicionaba con los dos delanteros en la frontal del área. Veis que Rodrigo de Paul se iba a presionar en banda muy arriba, los otros dos centrocampistas se centraban un poquito más y el que iba más hacia arriba a presionar era Riquelme, de tal manera que adoptaba una posición de lateral, algo que hacía mucho Hermoso el año pasado, adoptaba posición de lateral Azpilicueta, ¿vale? Para subir la presión. Y esta presión se iba hasta el centro del campo. Se iba hasta el centro del campo. Era muy, muy arriba, era mucho más arriba que el año pasado y los jugadores se iban hasta el centro del campo para quedar en esta disposición para la presión, ¿vale? Era un 4-2-4 de facto, ¿no? Había cuatro, estos jugadores cuando salía el balón a la banda, había una presión rápidamente, una salida ahí arriba, por ejemplo, si iba a ese lado, iba Rodrigo de Paul y el equipo tapaba líneas de pase, tapaba juego entre líneas, que es donde realmente al final acabó desactivando un poco la presión el Girona cuando lograba desactivarla, porque muchas veces nos devolvían el balón rápidamente y esta presión durante gran parte del partido tuvo mucho éxito. Es cierto que el Atlético de Madrid durante los primeros minutos presionó y logró que esa presión fuera efectiva, pero luego muchas veces el Girona sí pudo salir y acabamos nosotros en nuestra salida de presión, ¿no? Acabamos nosotros en nuestro campo saliendo de presión. Aquí nuestros jugadores van a volver a su sitio, ¿vale? Y vamos a explicar un poquito ahora cómo hacíamos el tema del ataque con los tres centrocampistas, bueno, y con los dos delanteros. Es verdad que nosotros, nuestros delanteros, por ejemplo, cuando salimos de la presión, nuestros laterales se van más arriba para salir en paredes, nuestros centrales se abren y el que apoya por aquí muchas veces es Jiménez y se abre un poquito más aquí a Azpilicueta y se va más arriba. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el balón sale por el lado de Jiménez para la salida de presión, aquí vienen los apoyos entre líneas de los centrocampistas, que mucho cuidado con esto, porque si tú le das el balón a este jugador, que ha pasado muchas veces, este jugador está de espaldas, tiene que hacer un apoyo y moverse. Lo que no podemos hacer en estos apoyos es intentar girarnos o intentar jugar con que en algún momento se han perdido balones por intentar girarnos o jugar aquí con jugadores cuando estamos de espaldas y no vemos al tío que nos está realizando en ese momento el marcaje, ¿no? Y es verdad que muchas veces lo que nosotros hacemos aquí es jugar en esta pared con estos tres. Y en otras ocasiones, cuando este se va para adelante o cuando este realiza un apoyo y
moviliza para acá, el jugador que viene a hacer el apoyo en corto, en este caso, sería Riquelme, y el que viene en largo sería el delantero de ese lado. Y en este caso, muchas veces el que estaba en este lado era Julián Álvarez, ¿no? Para poder recibir el largo. Bien, lo que nos ha pasado dentro de las partes negativas es que muchas veces en la salida del balón seguimos por aquí tocando y no terminan de desplegarse los jugadores, sobre todo en el segundo tiempo, cuando ya estaban cansados, les costaba a los jugadores desplegarse. Replegarse, el equipo replegó bien, pero desplegarse no desplegaba bien. Y cuando pasa eso nos autopresionamos. Muchas veces parece que hemos sacado el balón y este jugador no tiene apoyos y lo devuelve otra vez para atrás. Y entonces eso es volver a presionarse. Entonces, en esa parte hemos tenido dificultades. Y también hay otra parte que es en el ataque. Nosotros en el ataque tenemos nuestros dos delanteros, tenemos nuestros tres centrocampistas aquí colocados. Tenemos nuestros dos carrileros que son muy largos y se meten arriba. Esto es en el ataque estático, ¿eh? Y tenemos a nuestros tres centrales bien abiertos, bien abierto a Azpilicueta, bien abierto a Lenormand y, por ejemplo, empezando la creación desde Jiménez. Si os dais cuenta, y si habéis visto el partido o si reviséis el vídeo, todos los jugadores, vamos a ver si podemos poner una línea. Todos los jugadores que estén más adelante de esta línea que acabo de dibujar, todos esos jugadores juegan de espaldas y es muy complicado. Es muy complicado. Hay que sacar más jugadores a creación, hay que irrumpir más sin balón y yo creo que estos tres jugadores que hay en el centro del campo, este y este, tan cerca en ataque, muchas veces se estorban. Entonces, este 3-5-2 que se utiliza en ataque, yo veo que hay muchas veces que estos jugadores se estorban. Y es verdad que muchas veces cuando el balón viene a la banda y nos ofrecemos entre líneas y traemos aquí este jugador de la otra banda queda muy libre y este pase muchas veces rompe la defensa porque ellos basculan, queda muy libre porque sus defensas basculan hacia esta zona de aquí, porque ellos siempre mientras el balón vuela de un lado para otro pueden corregir la situación, pero no acompañar a los jugadores que se ofrecen entre líneas, pues sería peor solución que dejar solo al jugador del ala contraria. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el Atlético de Madrid ayer muchas veces no estuvo fino en esta creación, insisto, porque hay tres jugadores, lo vi en el primer partido y ayer, insisto, que para la creación en ataque estático se molestan. Y segundo, porque ya nos excedemos en este pase. Lo hacemos demasiadas veces y ya muchas veces el lateral se la huele y se queda un poquito, nos corta. Entonces, como el lateral se queda, lo tenemos que dar largo. ¿Cuántas veces no salió ayer este balón de largo? Y entonces, tanto en salida de presión como en ataque estático es donde veo un gran margen de mejora, ¿vale? Un grandísimo margen de mejora del equipo en estas dos circunstancias de partido. Bien, ya quitamos la pizarrita y vamos con el resumen por tiempo del partido. Empezamos con esa presión buena, empezamos muy dominantes, empezamos muy serios, empezamos, bueno, pues como hay que empezar un partido en casa, pero el Girona poco a poco se fue haciendo un poquito con el control de la posesión, nos fue metiendo en nuestro campo y el partido se igualó mucho hasta el punto de que estaba más donde quería el Girona que donde quería el Atlético de Madrid ya mediada la primera parte. Es verdad que hay una jugada que lo decide todo, que es un balón largo que va hacia Julián Álvarez, el portero Cazaniga, que hace el completo en esta jugada, sale a destiempo, el bote le pilla desprevenido, el balón iba hacia la portería y lo tuvo que coger con la mano fuera del área. Esta jugada, que es desde mi punto de vista expulsión, dicen que ahora esa norma se ha tocado un poco, que tiene que ser una ocasión manifiesta, que tenemos que ir con el balón controlado. Bueno, amigos, el balón no estaba absolutamente controlado, pero el pase viene del Atlético de Madrid, el pase viene de la defensa hacia el ataque, es un pase hacia Julián Álvarez y es una intercepción de un pase con la mano fuera del área que si tú dices no la voy a tocar, el balón sigue botando y se te mete en la portería porque no había nadie detrás del portero y el balón le superaba por encima, ¿vale? Entonces, que no fuera roja esa jugada me parece más que cuestionable, a pesar de esos cambios en la normativa al respecto. Bueno, dejando aparte esto, en la falta nos termina de hacer el favor Cazaniga cuando no tapa correctamente su palo y Griezmann define de una manera magistral ahí, aprovechándose también de la poca visibilidad y de los jugadores que había en medio, ¿no? Bueno, 1-0.
En un momento en el que tal vez el Girona había logrado sacudirse el dominio del Atlético de Madrid y estaba siendo más protagonista, teniendo más el balón y acercándose, no con mucho peligro, pero acercándose a la portería del Atlético de Madrid. La verdad es que, como he dicho antes, le faltó bastante punch al Girona en los metros finales, ¿no? No inquietó demasiado, a pesar de ser un equipo que se hace con el balón, lo tiene, te mete atrás, etcétera. Le faltó generar sensación de peligro en el primer tiempo, ¿no? El gol mata al Girona. Es verdad que quedaba poco para el descanso, pero el gol da... Entre que la jugada había despertado al estadio, que se había montado la marimorena, que se había increpado al árbitro de una manera muy sonora y que de inmediato se mete el gol y estalla la alegría, pues bueno, ese ambiente, digamos, ese caldo de cultivo hizo que el Girona se encogiera un poco y el Atlético de Madrid en ese final de primer tiempo, la verdad, pues pudiera haber tal vez acercado más en la sentencia, ¿no? Haber aprovechado más esos minutos porque al Girona ahí se quedó un poco cao. Llega el descanso, empieza el segundo tiempo y claro, en el vestuario, cuando tú vas ganando, tienes que tener en cuenta que en el vestuario de al lado le están diciendo al equipo que, bueno, que hay que cambiar, que hay que hacer esto, que están haciendo planes. O sea, tenéis que tener en cuenta siempre que si tú te vas ganando al descanso, en el otro vestuario están haciendo planes para que eso cambie. Y el Girona empieza el segundo tiempo presionando, yéndose hacia arriba y generando ciertos problemas al Atlético de Madrid en la salida de presión. Perdonadme. El Atlético de Madrid empieza a querer hacer eso que hacía tanto el año pasado, que a mí me molestaba tanto, que es salir de la presión cuando no puede salir de la presión. Jugadores que no tienen opción de pase y atraviesan un balón por el centro de nuestra área. O lo despejan al tuntún hacia... si vas a despejar al tuntún, despeja por banda, pero nunca hacia el centro. O intentando seguir tocando un balón que está claro, que no tenemos claro cuál es el siguiente movimiento y cómo vamos a salir de ahí. Mira, hay veces que hay que dar el patadón y aunque ahora la intención y el interés de Atlético de Madrid sea sacar el balón jugado, si no hay un despliegue correcto, si no nos movemos sin balón, si no ofrecemos líneas de pase y no hay salida de presión, la solución es el patadón. Ya sé que queda feo, que no queda agradable, que siempre es mejor salir a base de paredes, chilenas, caños y rabonas, pero cuando no se han hecho los movimientos sin balón bien y cuando no se está ofreciendo línea de pase, pues lo que no se puede hacer es regalar el balón. Y ahí tuvimos unos minutos un poquito comprometidos. Yo en el vestuario, cuando entrenaba, yo siempre al equipo le decía que el ataque comienza en una buena defensa y la defensa comienza en un buen ataque. Que nuestro ataque no sea el principal arma ofensiva del rival, y que nuestra defensa no sea la principal arma defensiva del rival. Es decir, nosotros nuestro ataque lo comenzamos con una buena defensa, por ejemplo, una buena presión, por ejemplo, un robo en según qué sitios. Robar más arriba siempre es una mejor defensa que robar más atrás. Robar y que en el momento en el que robemos el despliegue sea el adecuado también favorece el ataque. Y ahora nos vamos a centrar en por qué nuestra defensa comienza con un buen movimiento de ataque. Es decir, nosotros siempre todo lo que sea finalizar jugadas es guardar nuestra defensa. Nuestra defensa empieza en un buen ataque. Si nosotros finalizamos jugadas, estamos evitando que nuestra defensa pase dificultades porque haya transiciones y porque el equipo contrario se encuentre con la posesión del balón en unas circunstancias desfavorables para nosotros, ¿no? Otra cosa que siempre digo, que cuando recuperas el balón, el peor escenario es perderlo de inmediato porque tus jugadores se están desplegando para una ofensiva y si el mismo tipo que recupera el balón en el siguiente pase se lo entrega al contrario, todo lo que era una defensa organizada ya ha dejado de estarlo porque el equipo se prepara para atacar, el equipo se posiciona en despliegue y si pierdes ese balón es una de las peores situaciones que puedes tener, ¿no? Y lo mismo digo con la salida de presión. Cuando tú tienes la posesión, una pérdida de balón en salida de presión es lo peor, porque es cuando no tienes la defensa realmente bien organizada y encima te han recuperado el balón en la proximidad de tu portería. Por eso esos primeros minutos, insisto, nos tienen que servir para aprender que la salida de presión es viable cuando todo el mundo ha hecho su trabajo. Cuando el jugador que no tiene el balón se ha movido para arrastrar a un defensor rival, cuando el jugador que está más adelantado se ha movido y ha ofrecido una línea de pase entre líneas,
cuando el delantero ha ofrecido un desmarque y cuando tienes opciones para salir de manera segura de esa presión. Si no, no hay que inventarse nada, porque la zona de salida de presión es donde todos los movimientos tienen que estar predeterminados y donde el jugador no tiene pie a la imaginación, no tiene pie al talento y no puede inventarse nada. Ahí está todo preconcebido. La salida de presión tiene cero imaginación, son movimientos que están estudiados, que están trabajados, que hay que realizar y que todo el mundo tiene que hacer a la par y bien, coralmente. ¿Dónde puedes dejar fluir tu imaginación? Arriba, bien lejos de la portería, en los metros finales, en la zona de finalización. Ahí es donde entra el talento de los jugadores de ataque y donde realmente el Atlético de Madrid ayer fue diferencial respecto al Girona porque les metimos 3 goles y fuimos mucho más decisivos en esa zona. Hay que cuidar esa salida de presión, amigos, como acabo de comentar, y seguir con los movimientos preestablecidos y no regalar los balones que se regalaron ayer en la salida de presión que no generan problemas, ¿vale? Dicho esto, pues llega una muy buena salida de presión en la cual, prolonga Griezmann un balón a Llorente. El Girona recula en exceso. El Girona no quiere tapar a Llorente, se obceca con tapar el posible pase a Julián Álvarez y permite que Llorente se plante en el borde del área cometiendo un grave error porque ya es zona de finalización. Ahí Llorente le pega un zambombazo y el portero nada tiene que hacer, ¿no? Llega el 2-0 y al igual que pasó con el 1-0, el 2-0 es un gol que al rival le mata. A partir de ahí el Atlético de Madrid se echa para atrás para salir a la contra. Hay unos minutos que no me gustan porque se permiten varias finalizaciones. Luego, después de los cambios, el equipo se refresca y el equipo vuelve un poquito a salir bien, porque claro, cuando tú juegas a la contra es para defender bien y salir a la contra, pero si defiendes mal, te finalizan, aunque el Girona, insisto, con la pólvora mojada, balones, remates en posiciones poco ventajosas y cuando tenían una posición un poco mejor, pues no lograban enfilar la portería. Pues bueno, hubo unos minutos después del 2-0 que a mí me gustaron menos porque realmente se volvió a demostrar que no se defiende tan bien atrás como antaño, ¿no? Y se permiten remates, se permitieron remates. Pero es verdad, insisto, que con la pólvora mojada y las contras, al principio de tomar esa decisión de contragolpear, pues las contras no terminaban de llegar. Con los cambios y con la mayor frescura del equipo, bueno, pues al final del partido terminamos por tener varias ocasiones y en una de ellas Coque terminó por redondear la faena con el 3-0 en un partido en el que digo, hay buenas noticias, hay jugadores muy en forma, el equipo en defensa pues, está comprometido, teniendo errores y permitiendo remates, pero con compromiso, con jugadores, siempre dispuestos a salir al cruce, con un partido bastante aseado de los 3 centrales ayer, teniendo en cuenta cómo fue el primer partido. Contra el Villarreal, pues es un partido en el que en defensa se mejora mucho, el cambio de posición de Lenormand le mejora mucho. Es verdad que para la salida de presión todavía se ve que no entiende algunos movimientos de los compañeros y siempre tira por la opción más sencilla. Y también es verdad que Azpilicueta se excede en los pases largos cuando no tiene esa calidad para dar semejantes pasos, ¿no? Semejantes pases, perdón. Pero es verdad que los 3 centrales mejoraron mucho el rendimiento de los 3 que jugaron, sobre todo, bueno, son los 3 que terminaron y mejoraban el rendimiento respecto a esa salida de Witsel al inicio del partido contra el Villarreal y al segundo tiempo que realizaron, que es verdad que ya fue en una mejor línea que el primer tiempo, pero yo creo que ayer fue todavía mejor en defensa que el segundo tiempo de Villarreal. Llorente sigue en su carril en una gran forma. Yo sigo pensando que para carrilero a mí, honestamente, Riquelme no me vale. Riquelme en ataque es una maravilla, en defensa tiene lagunas bastante importantes, le cuesta, no tiene cuerpo y en la salida de presión desde tan atrás a mí Riquelme tampoco me gusta, porque Riquelme hubo una vez que se metió a regatear a nuestra propia área y casi la lía, ¿no? Quiero decir que Riquelme en ataque de maravilla, pero en defensa a mí no me parece un carrilero ni me parece que esa labor la pueda desempeñar con plenas garantías, ¿no? En el centro del campo, De Paul mejorado, era imposible empeorar el primer partido, puso bastante empeño, presionó bastante bien, mejoró
pero es verdad que ahora mismo la manija del equipo se la ha dado Simeone a Pablo Barrios y no está defraudando en absoluto. Lleva 2 partidos muy buenos, está en muy buena forma porque viene de las Olimpiadas y tiene esa pequeña ventaja respecto a los demás. Y la verdad es que lleva 2 partidos de 10. El chaval lo está haciendo muy bien y es una de las grandes noticias del Atlético de Madrid en este inicio de temporada. Lino sigue peleón, sigue haciendo sus regates, sigue luchando. Me sigue pareciendo que le falta un punto, que hay que corregir un poco su forma de jugar. Insisto, yo muchas veces cuando hablaba con jugadores que estaban en una mala racha, le decía que lo primero es las cosas sencillas. Lo primero, si no te está saliendo lo que te hace diferencial, un gran regate, una gran finalización, etcétera, bueno, pues vuelve, baja un poquito el listón, coge confianza haciendo tareas más sencillas, presionando bien, dando buenos pases, ofreciéndote para apoyos cortos y rápidos, tira de pases más sencillos, tira de acciones más normales, no tan diferenciales, y cuando ya estés con confianza y vuelvas a sentirte bien, pues ya tiras esos regates, ya finalizas a pierna cambiada y vuelves a ser el que durante muchas jornadas del año pasado fue el mejor jugador de Atlético de Madrid, ¿no? Está muy peleón, es muy luchador, no escatima una gota de sudor, pero le falta un poquito de acierto, de ese acierto que tenía el año pasado, ¿no? Tiene mucho margen de mejora Samu Lino. Griezmann mucho mejor, sin lugar a dudas, que en el primer partido, decisivo por el primer gol y por la asistencia del segundo, bueno, asistencia entre comillas, ¿no? Porque es en el centro del campo y a partir de ahí, insisto, repliega en exceso la defensa del Girona, permitiendo que Llorente llegue al borde del área, ¿no? Pero Llorente circula el balón un mínimo de 30 metros. Y también, bueno, Julián Álvarez, pues con destellos, pero todavía teniendo que adaptarse al equipo, ¿no? Le falta todavía entenderse más con Griezmann. Hicieron una jugada al principio que finalizó Julián Álvarez, tuvo en el inicio del partido 2 remates. Julián Álvarez que poco a poco se fue un poco diluyendo, intervenía con acierto digamos, en la creación de la jugada, intervenía bien, daba buenos pases, hacía un juego muy sencillo, se nota que ha estado con Guardiola porque hacía al contrario que Lino, no se complicaba, hacía el pase más sencillo, jugaba con gran visión de juego, pero arriba pues le faltaba un poco de presencia, que tal vez gane cuando juegue con una referencia un poco más adelante tipo Sorloth, por ejemplo, ¿no? Y luego los cambios, pues bueno, voluntariosos, intentando aportar al equipo y bueno, mejorable todo, pero insisto que en general las sensaciones son de que este equipo con ese margen de mejora que tiene, pues debería ir a más y debería poco a poco asentar los nuevos fichajes. Gallagher también entrega y bueno, y un poco de precipitación, pero se le ve con ganas y se le ve con intensidad, ¿no? Así que bueno, pues es un jugador que tenemos que seguir de cerca porque acaba de llegar y tiene que acoplarse a sus compañeros, al sistema, etcétera, al igual que Julián Álvarez, al igual que Sorloth y al igual que Lenormand, que yo es al que veo más metido ya a pleno rendimiento y haciendo las cosas bastante bien en el equipo. Veo que es el que está más metido de todos los nuevos en la dinámica de equipo, ¿no? Bueno, el miércoles ya hay otro partido contra el Español en casa, que yo creo que bueno, tal y como estamos y tal y como ha empezado el Español, que ha empezado a regular, deberíamos sacar los puntos, pero claro, esto es el Atlético de Madrid y no sabemos con qué nos van a obsequiar, ¿no? Bien, amigos, yo ahora me gustaría, bueno, pasar al tema Hanko Lenglet, ¿vale? Hanko guión Lenglet, habría que haber puesto ahí un guión. Vamos a ver si podemos poner aquí una noticia que a mí me hace partirme de risa. Desvelan el motivo real y además es que he cogido muy adrede una página que es una de las que menos te puedes fiar, ¿no? Tú, estos Atleti, yo no entiendo muy bien a qué juegan, pero siempre les tienes con los clickbaits de turno, ¿no? Simeone se va a enfadar mucho, este jugador fundamental se va a ir y tú entras y a lo mejor es un jugador que ya se ha ido hace 3 meses o que, no sé, o que ni de lejos se va a ir, ¿no? Desvelan el motivo real y después de darle muchas vueltas, que es otra cosa que les gusta mucho, dar muchas vueltas. Aquí sí que te hablan
de Juan Musso, el portero argentino, y Clement Lenglet, que ya está con nosotros. Lo de Juan Musso parece que también se va a hacer. Y te están hablando, bueno, de que el Feyenoord, no, te hablan de mil cosas, y al final, abajo del todo, según marca, el fichaje de David Janko es completamente viable, porque hay dinero. Pero el problema reside a la hora de inscribirle como jugador en la liga, ¿vale? Bien. Janko era uno de los primeros fichajes que se abordó con contundencia. Y cuando digo con contundencia, bueno, digo que estaba en la lista de Simeone. Simeone el año pasado, cuando jugamos en casa contra el Feyenoord, les ganamos, creo recordar que 3-2, creo recordar. Pero el Feyenoord hizo un partidazo, Hay varios jugadores cuyo nombre quedó señalado como futuribles del Atlético de Madrid. Entre ellos destacaban dos, que eran Wiffer, el centrocampista, y Lenglet, bueno, estoy yo bien, y Janko, el central guión lateral izquierdo, ¿no? También se miró por Santi Jiménez, el delantero, es un viejo anhelo. A mí no me parece un jugador que tenga nivel para jugar en Atlético de Madrid, pero siempre ha gustado en el cuerpo técnico. Pero para mí estos dos nombres estaban muy bien tirados, los dos. Tanto el 5, que el año pasado carecíamos de 5 y que hizo un partidazo en el Metropolitano, como Janko, que metió un gol y que hizo otro partidazo en el Metropolitano. Son dos nombres que para mí estaban muy bien tirados y al final no han venido ninguno de los dos. Es cierto que el Atlético de Madrid ha cometido errores en estos fichajes. Es cierto que el Feyenoord se enfadó y mucho con el Atlético de Madrid por cómo afrontó la negociación. Lo hablaremos cuando hagamos el resumen del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, la semana que viene, con el mercado cerrado. Haremos un vídeo especial de los fichajes, del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, en el cual valoraremos el mercado en general y luego los éxitos y los fracasos que los ha habido, como por ejemplo estos dos jugadores del Feyenoord, que para mí, y sobre todo Janko, también lo era Wiffer, son dos fichajes que eran fundamentales para el Atlético de Madrid, fundamentales. Jugadores que necesitábamos y jugadores sin los cuales estamos, porque a mí sustituir a Janko por Lenglet, insisto, me da cero garantías. Lenglet, el primer año del Barcelona, hizo un muy buen año, pero de ahí ha ido bajando su rendimiento y en las cesiones que ha tenido en Inglaterra prácticamente ni siquiera se ha hecho con la titularidad en los equipos en los que ha estado, con lo cual entiendo que es un jugador que habría que recuperarlo como jugador, como aquel rendimiento que tuvo el primer año en el FC Barcelona, cosa que yo veo que cuando un jugador ha estado 2-3 años en un rendimiento bajo es muy, muy complicado, ¿no? Insisto, hay muchas cosas detrás, pero desde luego no es el tema salarial que te cuenta Marca. No es esto de nos vamos a negociar, damos un ultimátum, última oferta, lo compro o no lo compro, mañana se va a saber y de repente no hay límite salarial. Pero bueno, esto yo lo he visto con un conejo y una chistera, que ¿dónde estaba el conejo este? ¿Dónde estaba si la chistera estaba vacía? ¿Cómo ha podido hacerlo esto? Eso yo lo he visto con conejos y chisteras, pero con fichajes y límites salariales, cuando ya un fichaje estás haciendo el último intento, el último esfuerzo y no sé qué, y de repente dices, ¡ay, no hay límite! Se acabó, no hay límite, no se puede hacer. Pero, salió el conejo de la chistera, ¿cómo ha podido ser? No, esto no es así. Esto no es así. Y esto en el resumen lo explicaré largo y tendido, porque esto que dicen, que hemos visto que nuestros amigos de estos Atleti, referenciando una publicación de Marca, nos cuentan, esto es mentira. Lo que cuenta Marca, lo que cuenta AS, que son medios oficiosos de los clubes, el club llama y dice, a ver, noticia, no vamos a fichar a Janko. Tienes que decir que es por esto y por esto, ¿vale? Versión oficial. Luego, la verdad, ya os digo yo, que es muy, muy diferente y además, teniendo ya de vuelta a mi topo en el Atlético de Madrid, ya os puedo decir que está muy relacionado con una salida que se esperaba inminente y que al final no se ha producido.
y que, bueno, y que por no poder sacar a este jugador, pues se puede haber caído la operación Janko. Pero, insisto, dices, no, es que me traigo al Lenglet, ya, pero es que el Lenglet es un jugador que el año pasado cobraba 16 millones brutos. ¿Qué es lo que pasa? Que el Barcelona ha hecho lo que hicimos nosotros el año pasado con Joao Félix. Si os dais cuenta, es la misma operación, pero cambiando el sentido. Nosotros a Joao Félix, como el Barcelona no le podía escribir por el límite salarial, le renovamos y le bajamos el salario. Y entonces el Barcelona puede ir y decir que le paga la mitad, porque es lo que legalmente le puedes pagar, la mitad de lo que es el salario en el Atlético de Madrid. Es lo que legalmente puedes hacer, cambiarle a la mitad el salario. ¿Qué es lo que han hecho con Lenglet? Pues rebajarle el salario de 16 a 8 y el Atleti decir que paga 4, que es la mitad del salario. Bueno, luego dicen que por otro lado que va a pagar más de la mitad, que va a pagar más el Atlético que el Barcelona. Bien, pero esta operación, además beneficia al Fútbol Club Barcelona, porque en el momento en el que se cierre el tema Lenglet y el Atlético de Madrid le libere de 4, 5, 6 millones de euros al Barcelona, va a poder inscribir a Dani Olmo, que el Barcelona está ahora mismo en modo circo. O sea, ahora mismo en la pista central están los trapecistas, porque es que ha tenido que largar a Gundogan libre. Gundogan ha tenido que perdonar el contrato que le quedaba con el Barcelona, porque si no, no había límite salarial. Se tiene que sumar lo de Lenormand y el hecho de que el Atlético se quede y pague la mayor parte de la ficha del inglés. Y con eso ya podrán inscribir a Olmo. O sea, esto es el circo mundial, pista central, los trapecistas. Y no me extraña que Nico Williams haya visto esto de colores y haya dicho yo me quedo en el Atleti de Bilbao, que es un club bastante serio, sobre todo para estas cosas, me van a pagar bien y voy a estar inscrito, que me puedo encontrar con que ni siquiera puedo jugar, ¿no? Entonces, no me extraña que Nico Williams haya, de una manera bueno, responsable, haya decidido quedarse en el Atlético de Bilbao, porque lo del Barcelona ahora mismo es de verdad, es de risa. O sea, tener un fichaje como el de Dani Olmo, viendo los partidos en la grada porque no tienes posibilidad de inscribirle, pues no se corresponde con el nombre y el escudo que atesora el Fútbol Club Barcelona. No sé yo cómo están de contentos los socios, abonados y simpatizantes, pero vamos, si yo fuera uno de ellos, estaría muy lejos, por mucho que hayan ganado los dos primeros partidos, de estar contento con esta gestión de su directiva. Y desde luego a mí, gracia me hace la justa el estar haciendo fichajes, que ya hablaremos, insisto, cuando llegue el momento de resumir el mercado de fichajes, hacer fichajes para devolver favores al Barcelona o para hacérselos al Chelsea, etcétera, etcétera, o estar pendientes, o que el Valencia haya estado pendiente del Atlético de Madrid hasta el último momento por un tema relacionado con Oblak y con Mamardashvili, que también hablaremos, porque aquí mienten todo lo que pueden. Hablaremos en ese resumen del mercado de fichajes del tema Oblak Mamardashvili, que ese tema ha existido, ha sido muy serio y hasta el final era la llave de que, la real y la verdadera llave de que viniera Janko al Atlético de Madrid. Y en ese sentido también nos han tomado un poquito el pelo. Pero bueno, ya llegará ese programa en el que hablemos de todo esto y en el que queden las cartas puestas sobre la mesa, ¿no? Y el tema Gallagher y el tema Omorodion, que resulta que ahora el hecho de que Omorodion haya salido por la mitad de lo que pensaban que fuera, por menos de la mitad de lo, porque claro, el Oporto se ha hecho con la mitad de los derechos por 15 millones, con lo cual eso quiere decir que se han tasado en 30. Y en sucesivos años puede volver a pagar 5 y 5 y terminar haciéndose con el 80% del jugador y el Atlético de Madrid quedarse un 20%. Eso está en el contrato. Bien, ¿qué pasa con aquello de Omorodion no se vende por menos de 35 millones? Que por 35 millones no mandamos ni las cuerdas de la, ¿no? Ni las cuerdas de los zapatos mandamos. Oye, pues cuénteme usted dónde ha quedado todo eso. Aquello de que era un fichaje clave para el límite financiero, para el límite salarial, y por qué ahora no cuenta. O sea, nos han estado contando historias de ingeniería financiera que yo ya os dije la semana pasada que era todo mentira, que ahora resulta que nos están contando una cosa y la contraria en menos de un mes, ¿no? Y que lo de ese trueque Gallagher, Samu Omorodion era fundamental para fichar a Julián Álvarez. Luego resulta que Julián Álvarez vino por la buena, sin ton ni son, sin que hubiera ningún trueque y sin saber si se iba a realizar lo de Gallagher, y ya ha caído lo de Omorodion, ¿no? Y dices, bueno, todo esto que nos
habían contado que era, ¿sabes? Porque era una ingeniería financiera que no nos podían contar porque éramos retrasados y no nos íbamos a enterar. Lo que pasa es que era todo mentira, ¿no? Ya lo hablaremos cuando hagamos el resumen, cuando se cierre el mercado y veamos finalmente cómo ha quedado la cosa, ¿no? Pero hay cosas que contar y hay historias que, desde luego, lo que nos dicen respecto a la realidad, hay muchísima, pero insisto, muchísima diferencia, ¿no? Bueno, pues ya empezamos a pensar en el partido del miércoles contra el Español, que son 3 puntos, como todos, que van a ser fundamentales porque los rivales van a perder muy poquitos puntos con el equipo que tienen, con, bueno, con la liga que hay, con la desigualdad que hay en la liga, o sea que ya cualquier tropiezo se paga muy caro, ¿no? Te puedes quedar alejado de los primeros puestos muy rápido si empiezas a tener algún tipo de tropiezo como pudiera ser no ganar al Español en casa en la tercera jornada, ¿no? O sea que velando armas para ese partido, lunes de buena mañana, buena semana a todos y Forza Atleti.